para todos aquellos que es la primera vez que os acercáis a los webinars de la oficina Acelera Pyme, simplemente una pequeña introducción de qué es la oficina Acelera Pyme. La OAP, en este caso de la Cámara de Mallorca, es una oficina en este caso dedicada sobre todo a hacer asesoramiento gratuito a todas aquellas pymes, empresas o particulares sobre procesos de transformación digital. La oficina Acelera Pyme es un proyecto de Cámara España y Red.es, a través del cual en cada una de las cámaras de comercio de España se ha previsto o se ha desarrollado ya un punto de atención para todas aquellas entidades o personas que tienen consultas sobre cómo desarrollar un proceso de transformación digital. Nuestras líneas de actuación se plantean en 3 líneas, básicamente. La primera es el asesoramiento gratuito a cualquier persona o entidad, tanto privada como pública, que pueda tener consultas sobre transformación digital. La segunda es la difusión y la puesta en conocimiento y el desarrollo de webinars y seminarios sobre conceptos relacionados con la transformación digital. Y la tercera y última es toda la información sobre procesos de subvenciones o ayudas que pueden ir surgiendo relacionados con la innovación y la transformación digital. Con especial atención en este año y el año que viene, sobre todo al programa Kit Digital, el cual actuamos como oficina de asistencia e información para todas aquellas, tanto agentes digitalizadores como potenciales beneficiarios que quieran acogerse a las ayudas. Dicho esto, ya he explicado un poco el contenido en este caso, de lo que hace la oficina y en mi caso como agente representante de la misma. Pues nada, ya voy a tener la ocasión de presentar hoy un tema de amplia actualidad, como es toda la materia relacionada con el blockchain, ¿vale? Que es un concepto que a veces hace gracia por lo que dicen algunos profesionales, que es aquel tema de que todo el mundo habla, pero no sabe muy bien exactamente de qué estamos hablando cuando se habla de esto. Hablamos mucho del concepto blockchain, pero cuando te sientas y preguntas con calma, oye, ¿y esto cómo funciona y cómo se aplica a mi negocio? Es cuando tenemos realmente problemas de poder explicarlo. Entonces, para solucionar esa duda, hoy contamos con Bartolomé Rom, en este caso, a que actúa en representación de Clarmodet, ¿vale? Para todos aquellos que no conozcáis a Clarmodet, es una empresa líder en servicios de propiedad industrial intelectual en países de habla hispana y portuguesa, que ya tiene pues cientos de años, ya luego nos comentará un poco Bartolomé, pero yo me acuerdo que estamos hablando del año 1879, es decir, que cuando se empieza con estos procesos. Y tenemos también pues, la oportunidad de contar con Bartolomé, que ya lleva más de 10 años en Clarmodet en distintas posiciones dentro de la compañía y siempre actuando en el ámbito de Baleares, donde es una persona con amplia trayectoria profesional, aparte de su licenciatura en Derecho y aparte de sus formaciones en máster en distintas formaciones por la Escuela de Organización Industrial y por la CUNEF, pues tiene un amplio bagaje profesional. Entonces, ya sin más dilación, ya le doy la palabra a Bartolomé y espero que la sesión pues, la podamos disfrutar. En caso de que alguien tenga cuestiones, preguntas o dudas, pues como otras veces decimos, intentar plantearlas a través del chat y yo las trasladaré en este caso a Bartolomé, y aparte, al final de la sesión, lógicamente, podéis intervenir y plantear las preguntas que queráis. Pues ya es todo tuyo, Tolo. Buenos días, gracias José Antonio y gracias a la Cámara de Comercio, como siempre, por contar conmigo y con Clarmodet para este webinar. Agradeceros a todos los asistentes de manera virtual a este webinar, que espero y deseo que os dé un poco de luz, que como bien decía José Antonio, en el tema de blockchain, pues todo el mundo habla, pero muy poca gente sabe realmente de qué se trata, ¿no? Entonces, el objetivo de hoy es daros un poco de luz en este sentido, ¿no? Mi intención es vincular todo lo relativo a blockchain, a la tecnología a blockchain y sobre todo al proceso de creación de evidencias jurídicas de archivos digitales de nuestra compañía o nuestros, y también lo vamos a vincular a todo lo relativo al secreto empresarial, ¿no? El secreto empresarial, aquí veremos que en el índice vamos a hablar de lo que es realmente el secreto empresarial, el proceso de gestión del know-how, es decir, secreto empresarial en el término anglosajón es lo que conocen como know-how o trade secret, y lo vamos a vincular, como bien os decía antes, con el registro de evidencias jurídicas mediante la tecnología blockchain. Lo voy a hacer de manera
muy ágil, interactiva y que podáis plantearnos todas las dudas que tengáis durante este webinar y sobre todo después del webinar, si tenéis más dudas, pues tendréis mi contacto, os voy a pasar la presentación, con lo cual tendréis mucha información al respecto. Realmente cuando estamos hablando de proteger el conocimiento que vamos generando en nuestras compañías, se trata de una solución política del secreto empresarial, ¿no? Ah, en los países anglosajones es verdad que llevan mucha ventaja al respecto del resto de Europa, incluso a nivel mundial, ¿no? Ellos tienen una cultura, una política de protección del conocimiento, lo que ellos llaman el know-how, lo que todos realmente en nuestras empresas, seamos pymes, seamos gran empresa o seamos autónomos, realmente nosotros siempre generamos un conocimiento, generamos una manera de hacer las cosas que nos diferencia de la competencia, ¿no? Y nos hace ser más competitivos en el mercado en el cual actuamos, ¿no? Este know-how, ese conocimiento que nosotros queremos proteger, es lo que la ley nos permite a raíz de la Directiva de la Unión Europea 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección, como veis, de los secretos empresariales, ¿no? Lo que se quería, el objetivo mediante esta directiva europea, es crear realmente un nuevo marco normativo armonizado en toda Europa, ¿no? Que pudiera tutelar judicialmente todos los supuestos de obtención, utilización o revelación ilícita del secreto empresarial, de ese know-how, ¿no? En España eso se traduce cuando se transpone a nuestro ordenamiento jurídico la directiva arriba antes citadas para reforzar la seguridad jurídica mediante la ley de secretos empresariales. Por fin contamos con una ley de secreto empresarial. Mediante esta incorporación de la ley de secreto empresarial se nos define perfectamente qué es el secreto empresarial, qué puede ser considerado know-how en nuestras empresas, ¿no? Incluye un sistema de acciones muy potente, con un proceso muy eficaz concebido para tramitarse en un plazo muy razonable y de manera ágil, ¿no? Como os decía, la ley 1/2019, como veis es muy reciente, es justo un año antes de la pandemia, es la ley de marzo de secretos empresariales, ¿no? Antes, cuando había algún tema de ilícito en secreto empresarial, se nos planteaba el marco de actuar contra un tercero por revelación de secretos, por ejemplo, por competencia desleal, ¿no? O por infracción incluso de derechos de propiedad intelectual, ¿no? Ahora la ley nos ampara más todavía y aparte de poder actuar por infracciones de derecho, perdón, por infracciones de propiedad intelectual o por competencia desleal, también podemos actuar mediante esta ley por vulneración de secretos empresariales, ¿no? Con lo cual, las ventajas del secreto son mucho más amplias que una simple infracción o un simple supuesto de competencia desleal, y esas ventajas son las que os voy a decir ahora, ¿no? Como os decía, la propia ley del 2019 del secreto empresarial en España nos da unas condiciones para que algo que nosotros queramos que sea secreto empresarial en nuestra organización pueda ser considerado por ley secreto empresarial, ¿no? En primer lugar, la información tiene que ser secreta. Es decir, si nosotros queremos que nuestro know-how sea considerado secreto empresarial, lo tenemos que proteger. Tiene que ser una información secreta, que además esa información secreta tiene que constituir una ventaja competitiva en el mercado. Es lo que os decía antes, ¿no? La manera de hacer las cosas en nuestra empresa tiene que ser una ventaja competitiva frente a la competencia en nuestro mercado, en el mercado en el que actuamos, ¿no? Puede ser cualquier información, o sea, mientras sea secreta y constituya una ventaja competitiva, puede ser cualquier información que nosotros consideremos know-how en nuestra empresa. Tiene que estar perfectamente identificada, es decir, lo tenemos que tener en un archivo digital almacenado en nuestro sistema informático y tiene que contar con unas medidas razonables, que después veremos qué tipo de medidas razonables para la protección tienen que ser. Son unas medidas técnicas y unas medidas jurídicas, ¿no? Con lo cual, estos son los 5 requisitos básicos para considerar algo secreto empresarial en esta empresa. Información secreta que constituya una ventaja competitiva,
cualquier tipo de información perfectamente identificado y que conste con o que cuente con unas medidas razonables, técnicas y jurídicas de protección de nuestro know-how o de nuestro secreto. Vais a ver que yo voy alternando la palabra secreto empresarial con know-how. Para mí es lo mismo, ¿no? Entonces, como os decía, para ahondar un poco más y hablar del know-how, de esa información sensible, como veis, y confidencial de nuestra empresa, toda información dentro de nuestra organización. O sea, después vamos a ver ejemplos de lo que puede y lo que no puede ser considerado secreto empresarial, ¿no? No tiene que estar al alcance de todo el mundo dentro de nuestra organización, es decir, tiene que ser secreto y no tiene que ser fácilmente accesible para todas las personas, ¿no? Tenemos que tener perfectamente identificadas aquellas personas que puedan acceder a esa información secreta, ¿no? Tiene que constituir esa ventaja competitiva un valor comercial en nuestro mercado. Tiene que estar perfectamente identificada y descrita en un soporte material, es decir, en un archivo digital almacenado dentro de nuestro sistema informático, y tiene que tener unas medidas razonables, técnicas y jurídicas para ser protegido. Las medidas técnicas pueden ser pues passwords, acceso mediante iris, huella dactilar, una política de ir cambiando los passwords de acceso a esa información, es decir, toda la parte técnica de acceso a esa información sensible, a esa información secreta, ¿no? Y junto a las medidas técnicas también tiene que haber unas medidas jurídicas, es decir, todas las personas que nosotros identifiquemos dentro de nuestra organización que tengan o que puedan tener acceso a esa información sensible o secreta, tienen que firmar una serie de documentos que normalmente van añadidos a su contrato de trabajo, mediante el cual ellos aceptan y son perfectamente conocedores de que van a acceder a una información que la organización o la compañía o nuestra pyme considera que es sensible o que es considerado secreto empresarial, ¿no? Estas son las dos medidas técnicas, las dos medidas razonables que la ley nos indica que tiene que tener cualquier empresa: las medidas técnicas y las medidas jurídicas. Ya no solo con contratos de empleados, como os decía antes, ¿no? O sea, ya no solo a nivel directivo o a nivel trabajador, no importa si a nivel directivo, simplemente los contratos con empleados para que ellos firmen de que son conscientes de que van a poder acceder a una información que la empresa considera sensible o secreto empresarial y ellos aceptan firmar ese documento, ¿no? Pero es que ya no solo son con contratos de empleados, sino también con contratos con terceros. Es decir, si nosotros tenemos un proyecto con un tercero ajeno a nuestra empresa, ya sea un proveedor, ya sea un socio, un partner estratégico, etcétera, pues también tenemos que compartir información con ellos, información que podrá ser considerada secreta por nuestra compañía y que ellos también tienen que acceder a firmar una serie de clausulado, con lo cual nosotros les decimos qué es lo considerado secreto por nuestra compañía, para qué lo pueden utilizar y sobre todo para qué no lo pueden utilizar o difundir, ¿no? Es mucho más que un NDA, es mucho más que un acuerdo de confidencialidad. Ahí vamos mucho más allá. El acuerdo de confidencialidad solo se concreta o se limita a toda la parte de no divulgar la información que estamos compartiendo. Con el clausulado jurídico de secreto empresarial vamos más allá. Por supuesto, ahondamos más en el tema de confidencialidad, es como un NDA extendido a toda una serie de cláusulas añadidas sobre qué es el secreto empresarial en nuestra compañía y para qué no puede utilizarse por parte de un tercero, ¿no? Como veis, estas medidas legales pueden ser tanto para empleados propios como para terceros ajenos a nuestra compañía con los que vayamos a colaborar para un proyecto determinado, ¿no? Esto sería simplemente las medidas técnicas que podamos contar con password, huella dactilar, iris, etcétera, ¿no? En este punto, pues muchos o estaréis pensando en qué puede ser o qué puede ser considerado un secreto empresarial en nuestra compañía, ¿no? Aquí os he intentado resumir qué es el secreto empresarial.
pues ya lo sabemos, o sea, es algo secreto que constituye un valor comercial, una ventaja competitiva en el mercado, que está perfectamente identificado en nuestra compañía y que cuenta con unas medidas razonables, técnicas y legales para mantener precisamente ese secreto, esa confidencialidad, ¿no? Entonces, os he intentado, como os decía antes, poner una serie de ejemplos de secretos empresariales eh, en diferentes departamentos de nuestras compañías. Pero ya os digo que estos son solo unos ejemplos, porque si nosotros consideramos que algo puede ser, ese know-how que nosotros tenemos puede ser considerado un secreto empresarial, pues podemos protegerlo como secreto empresarial, ¿vale? Siempre que cumpla con esos requisitos que os he dicho antes, ¿no? Entonces, en un departamento de producción, por ejemplo, pues unas fórmulas, ¿no? Una empresa agroalimentaria, una empresa química, por ejemplo, pues toda la parte de fórmulas, toda la parte de procesos o productos, las propiedades de esos mismos productos, toda la parte técnica, las especificaciones técnicas de esos productos, pues la lista de componentes, incluso un listado, una base de datos de proveedores, que nosotros consideramos que es una ventaja competitiva para nuestro sistema de producción, ¿no? Incluso, por supuesto, todos los procesos de producción que tengamos implantados, ¿no? Estos son ejemplos básicos de un departamento de producción. Si nos vamos a un departamento de innovación, de I+D+I, pues toda la parte de pruebas o resultados de la investigación o de los proyectos en I+D que nosotros vayamos obteniendo, ¿no? Toda la parte de estrategia de internacionalización. Esto es muy importante para tanto para empresas como para administraciones públicas, como pueden ser las universidades, ¿no? A veces en los procesos de investigación y desarrollo, pues llegamos a un punto final en que se patenta ese resultado final mediante la figura de la patente, ¿no? En propiedad industrial e intelectual, ¿no? Pero toda la parte de las pruebas o resultados previos, incluso toda la parte de desarrollos o estrategias de qué vamos a hacer con esa patente cuando la tengamos protegida, dónde la vamos a extender, a qué países. Toda esa estrategia de internacionalización también puede protegerse como secreto empresarial, ¿no? Y todas las pruebas, como os decía, o resultados de ese desarrollo previo a la patente, ¿no? Perfiles de clientes, por ejemplo, ¿no? También, y toda la información sensible publicada a administraciones o certificadores de calidad, ¿no? En la parte de sistemas de IT también muchísimo, o sea, por supuesto, todo el tema de software que nosotros podamos desarrollar, ¿no? O todo el tema de software que un tercero desarrolle para nosotros, ¿no? Ahí es el ejemplo de lo que os ponía antes, ya no solo firmamos con nuestros propios trabajadores, sino que firmamos esas cláusulas legales con proveedores externos, ¿no? Por ejemplo, el caso de que una empresa de software, pues nos desarrolló un software específico para nosotros, somos los propietarios y firmamos ese acuerdo de secreto empresarial, ¿no? Por supuesto, toda la parte de algoritmos, bases de datos, por ejemplo, nosotros estamos haciendo toda la certificación de la base de datos, por ejemplo, de Renfe, con lo cual la propia herramienta que nosotros tenemos de manera automatizada pues va preconstituyendo pruebas de que toda la base de datos a diario es propietaria de Renfe, modelos de precios y toda la parte que pueda ser de gestión de clientes, ¿no? Siempre y cuando sea una gestión propia o un tercero que ha desarrollado para nosotros. Otros ejemplos, por ejemplo, en departamento financiero, pues todas las técnicas de inversión, métodos predictivos, documentación interna, toda la parte de royalties o acuerdos de licencia, lo que llamamos los license agreements, listados de precios de proveedores, listados de precios nuestros que para nosotros constituyen una ventaja competitiva en el mercado, ¿no? Como veis, os he puesto 4, 5, 6 ejemplos en diferentes departamentos, pero ya os digo, cualquier información que vosotros consideréis sensible y que constituya una ventaja competitiva en el mercado puede ser considerada secreto empresarial siempre y cuando cumpláis con los requisitos que la ley establece y que os he dicho antes, ¿no? Aquí ahondamos más, lo vais a ver en más detalle cuando os pase toda esa información, ¿no? Aquí, por ejemplo, en compras os he puesto la compra de materiales, ¿no? El listado de proveedores, también muy importante para según qué tipo de industrias, el listado de proveedores y las materias primas que utilizamos constituye realmente un secreto empresarial, ¿no? En la parte de administración, toda la parte de plan de negocio, toda la parte de software de gestión, como os decía antes, etcétera, y como ya os he dicho antes, también toda la parte de proyectos, algoritmos, modelos de negocio, pricing, todo el tema de precios, la parte de desarrollo de branding de nuevas marcas, importante y que antes no lo habíamos comentado, pues también
es importante, ¿no? El desarrollo de una marca nueva, para qué la vamos a utilizar, el diferente branding que vamos a utilizar, como la estrategia de marketing con respecto a ese nuevo branding, etcétera, ¿no? Toda esa parte de marketing y ventas también puede ser considerado secreto empresarial. No nos vamos a volver locos, ya que os pongo una frase que siempre utilizo, que es que ni todo es secreto, ni hay nada, ni no hay nada que sea secreto. O sea, ah, no todo lo de nuestra organización tenemos que ser conscientes que puede ser considerado secreto. Solo vamos a concretar lo realmente importante, es decir, ese know-how que constituya una ventaja competitiva, que lo tengamos perfectamente identificado y que conste que cumpla con esos requisitos que la ley nos dice, ¿no? Los secretos empresariales son vulnerables cuando salen, por ejemplo, empleados de nuestra compañía, incluso fundadores o socios directivos, ¿no? Toda la parte de pérdida de información cuando hay con todo lo relacionado con el ciberriesgo, ¿no? Con brechas o posibles brechas de seguridad informática, ¿no? Por supuesto, con la entrada de empleados nuevos, a esos empleados nuevos les vamos a hacer firmar si van a tener acceso al secreto empresarial, ah, que son conscientes de que van a tener acceso a esta información sensible, ¿no? O sea, tanto para la entrada de empleados como para la salida de empleados, el contar con esas medidas técnicas y legales es importantísimo, ¿no? Por supuesto, con las relaciones, como os decía antes, con colaboradores, proveedores o terceros, partners estratégicos, socios, etcétera, ¿no? La defensa en tribunales es importantísima porque antes, como os decía, ya íbamos solo por competencia desleal o por vulneración de derechos de propiedad industrial e intelectual, pero ahora la propia ley de 2019 nos permite defendernos en tribunales por vulneración de secretos empresariales y al final de la ponencia o del webinar os voy a dar una serie de ejemplos de sentencias recientes, ¿no? Pues interés de inversores potenciales, ¿no? Como os decía antes, ¿no? Entrada de empleados nuevos o con colaboradores o terceros, pues inversores potenciales estaríamos hablando de ese mismo caso, ¿no? Colaboradores o terceros partners estratégicos, ¿no? Desinversiones en la compañía, es decir, nosotros nos desprendemos de activos de la compañía cuando esos propios activos pueden ser considerados secreto empresarial, ¿no? Pues también es importante porque al final es una pérdida en valor de ese activo, estamos desinvirtiendo los activos intangibles. Y activos intangibles son los activos de propiedad industrial e intelectual, por ejemplo, ¿no? Que tengamos en nuestra compañía, ¿no? El secreto empresarial, por supuesto, es un activo intangible, ¿no? Y también podemos obtener cantidades de dinero más o menos importantes a través de transferencia de ese secreto empresarial o incluso de contratos de licencia, ¿no? Que es lo más común a la hora de monetizar ese secreto empresarial, ¿no? Hacerlo mediante acuerdos de licencia, ¿no? Aquí os pongo el famoso ejemplo de la Coca-Cola. O sea, no es una leyenda urbana, sino que el secreto de la Coca-Cola es un secreto empresarial. La fórmula de la Coca-Cola es un secreto empresarial. Como bien os decía antes al principio, los países, sobre todo Reino Unido y Canadá y Estados Unidos, por supuesto, pues desde hace muchos más años que nosotros ya tienen en su legislación contemplado qué es el secreto empresarial. Y el secreto de la Coca-Cola, como muchos otros secretos, es un secreto empresarial, ¿no? Tienen muy pocas personas acceso a la fórmula de la Coca-Cola, incluso más allá de la fórmula, perdón, sino va más allá porque es toda la parte de procesos de fabricación y procesos de comercialización, con lo cual el famoso secreto de la Coca-Cola os puedo decir que efectivamente es un secreto empresarial, ¿no? Aquí os he querido explicar muy gráficamente las ventajas del secreto empresarial frente a la protección de ese know-how mediante derechos de propiedad industrial e intelectual, ¿no? El secreto empresarial ha venido para quedarse y es verdad que nos hace que mediante la tecnología blockchain pues tenga una serie de ventajas que ahora os voy a enumerar, ¿no? El secreto empresarial es un monopolio de hecho. O sea, nosotros certificamos mediante la tecnología blockchain, y lo vamos a ver después con un ejemplo,
que eso que nosotros tenemos almacenado en nuestro sistema es propiedad nuestra, ¿no? Si veis en azul os he puesto los derechos de IP, que es Intellectual Property Rights, que son derechos de propiedad industrial e intelectual, es un monopolio de derechos. O sea, nosotros para que se nos reconozca algo mediante derecho de propiedad intelectual e industrial tenemos que ir a una oficina de registro de propiedad industrial e intelectual, ¿no? Ya sea la Oficina Española de Patentes y Marca o la WIPO a nivel europeo o la OMPI a nivel internacional, ¿no? Con blockchain lo hacemos nosotros mismos en un minuto y desde nuestro PC, desde nuestro ordenador, ¿no? No hay un límite territorial en el secreto empresarial. El secreto empresarial nosotros lo protegemos para todo el mundo. ¿Por qué? Porque utilizamos la tecnología blockchain. La tecnología blockchain utiliza unos nodos, una serie de redes internacionales que se basan en Internet, con lo cual no hay territorio. Sí hay territorio en los derechos de propiedad industrial e intelectual. Es decir, si queremos proteger una patente, queremos proteger una marca o queremos proteger un secreto empresarial mediante propiedad intelectual, pues vamos a la oficina de turno, la española, la OEPM, la europea, la WIPO o la mundial, que es la OMPI, ¿no? Con lo cual, aquí tenemos una ventaja muy importante con el secreto empresarial y blockchain, que es que no tenemos límite territorial. Aquí sí que el secreto empresarial tiene que ser algo reservado, porque en los derechos de propiedad industrial e intelectual, cuando nosotros depositamos una solicitud de registro de marca, una solicitud de registro de patente, una solicitud de registro de diseño industrial o una solicitud de registro, por ejemplo, de un modelo de utilidad, es público. Se publica, precisamente se publica para que terceros que puedan ver vulnerados sus derechos de propiedad industrial e intelectual puedan actuar contra nosotros, ¿no? El secreto empresarial es reservado. Precisamente estamos hablando de secreto, es decir, lo mantenemos en secreto dentro de nuestra organización hasta que nosotros queramos, ¿no? Tiene una duración ilimitada hasta que nosotros queramos el secreto empresarial. En derechos de propiedad industrial e intelectual no. Tiene una duración limitada. En marcas son 10 años, patentes son 20, en modelos de utilidad son 10, en diseño industrial es de 5 en 5 hasta un máximo de 25 años, etc, etc, ¿no? Como veis, es otra ventaja muy importante el proteger el secreto empresarial mediante tecnología blockchain, ¿no? Las medidas de seguridad en secreto empresarial son las medidas técnicas y jurídicas que nosotros implantamos. En derechos de propiedad industrial e intelectual no. Es el propio registro en la oficina el que nos da garantías, ¿no? Y la ventaja para mí muy importante es el coste reducido. Si nosotros queremos proteger nuestro secreto empresarial a nivel mundial, mediante la tecnología blockchain, el coste es ínfimo. Mediante la protección país por país a nivel territorial, el coste es muy elevado, ¿no? Con lo cual, os he querido poner o plasmar de manera muy evidente y muy gráfica las diferentes ventajas de la propiedad intelectual frente a la propiedad, frente al secreto empresarial, mejor dicho, ¿no? Aquí os simbolizo pues toda la parte de blockchain que sería la mano robotizada frente a la tecnología, más que tecnológicamente, frente a las medidas o procedimientos de protección de propiedad intelectual e industrial mediante un método tradicional que es ir oficina de registro, ¿no? Con lo cual es muy importante, ¿no? Como os decía, para proyectos de I+D es importantísimo, sobre todo la parte de patentes o diseños, ¿no? Previa a la publicación o comercialización, ¿no? El secreto empresarial es todo lo que no se ve del iceberg, como veis aquí, os lo quería plasmar con esa imagen muy ilustrativa, ¿no? La parte de fuera del iceberg es lo que realmente se ve, toda la parte de know-how o conocimiento empresarial es lo que no se ve y está por debajo del agua, ¿no? Si contamos con una correcta política de secreto empresarial en nuestra compañía, nos permitirá explotar esos desarrollos que constituyen una ventaja competitiva mediante licencias o incluso defendernos mediante tribunales, como os he dicho, porque aplica la ley 1/2019, ¿no? De secreto empresarial, ¿no? La parte de licencias es la parte de monetización, o sea, la parte de obtención de dinero mediante royalties, ¿no? Por supuesto, en nuestras empresas, seamos grandes o pequeños o pymes, tiene que haber una formación específica para nuestro personal que vaya a tener acceso al secreto empresarial, ¿no? Que vaya a utilizar la tecnología blockchain como vamos a ver ahora, ¿no? Es muy importante esa formación porque
hay un desconocimiento bastante elevado en España todavía de lo que es y lo que no puede ser secreto empresarial, para qué sirve, lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, qué medidas tengo que tener implantadas para salvaguardar ese secreto, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, nosotros siempre que implantamos una política de secreto empresarial para nuestros clientes, tenemos una serie de horas de formación para aquellas personas específicas que vayan a acceder a esa información sensible, ¿no? A ese know-how. A partir de ahí, vamos a ahondar en el tema de blockchain, porque ¿cómo demuestro que tengo un secreto empresarial, no? Hasta hace un par de años, incluso ya que hasta el 2020, pues vamos al notario, mediante los métodos tradicionales de identificación y registro, al notario o a la oficina de registro de propiedad intelectual, ¿no? Si queríamos registrar un software, por ejemplo, porque ese software es nuestro know-how, es nuestro secreto empresarial, es nuestra ventaja competitiva, pues íbamos con el código fuente, con una serie de especificaciones técnicas, una serie de documentación, íbamos al notario y hacíamos un depósito notarial, ¿no? Claro, cualquier modificación de ese software teníamos que volver a ir al notario para volver a hacer un depósito notarial, ¿no? Y pongo el ejemplo del notario, pero podría poner el ejemplo también de ir a la oficina de registro de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, hacíamos toda la parte de especificaciones técnicas de ese software, por poner el ejemplo del software, ¿no? Pues todas las especificaciones, como os decía, técnicas, diagramas de flujo, esquemas, a una memoria descriptiva, incluso teníamos que decir quiénes eran los autores, qué relación laboral tenían esos autores con nuestra compañía, si eran personal propio teníamos que aportar esos contratos de trabajo, si no eran personal propio y eran tercero, teníamos que aportar esa relación contractual también con terceros. Era muy engorroso. Lo hacíamos porque yo mismo lo he hecho durante muchísimos años, porque era el único método para proteger el secreto empresarial, en muchos casos el software que generan nuestros clientes, ¿no? Íbamos o al notario o íbamos al registro de propiedad intelectual. Si además querías extenderlo a otros países, pues era más complicado, ¿no? Uh, el blockchain nos permite hacerlo de manera muy diferente. Esto es un método muy innovador de identificación y de registro. Es decir, nosotros lo que hacemos con la tecnología blockchain es preconstituir pruebas frente a terceros de que en un momento determinado, jurídicamente, esa información estaba alojado en nuestros sistemas. Con lo cual, nosotros nos erigimos como los legítimos titulares de esa información sensible, ¿no? Por eso creamos una plataforma de evidencias jurídicas en blockchain, ¿no? Y además nos fue muy bien porque lo lanzamos justo antes de la pandemia y para todos los clientes que implantamos esa plataforma de registro de evidencias en blockchain, permitió durante el tiempo, lamentablemente, de la pandemia, en que todas las oficinas de registro a nivel mundial de propiedad intelectual e industrial permanecieron cerradas por el tema del COVID-19, pues teníamos clientes como farmacéuticas, como empresas de tecnología, como empresas de software, como universidades que necesitaban seguir protegiendo sus desarrollos, ¿no? Y no se permitía ir a las oficinas de registro porque no teníamos acceso por el tema de la pandemia, ¿no? Pues el registro, el utilizar la plataforma blockchain les sirvió para seguir protegiendo todos esos conocimientos que iban generando, ¿no? El blockchain lo que hace es una prueba de existencia de archivos digitales, es lo que os decía antes. Es decir, es una prueba jurídica de que en un momento determinado un archivo digital estaba alojado en nuestro sistema, ¿no? Y eso, ¿qué hace? Pues permite demostrar de manera fehaciente, consciente de que el archivo y su contenido existían en una fecha específica, ¿vale? Sin que tengamos que ir al notario o, repito, a la oficina de propiedad intelectual e industrial de turno, ¿no? ¿Qué es el blockchain? Vamos a por fin decir qué es el blockchain, ¿no? El blockchain, como su nombre indica, es una cadena de bloques, ¿no? Es una cadena de bloques que utiliza una tecnología determinada que lo que hace es que no requiere una entidad central de confianza, ¿no? Es una tecnología distribuida, consensuada, abierta, cualquier usuario puede hacer uso de ella y además es seguro gracias a la verificación criptográfica. Es decir, nosotros cuando volcamos una información en blockchain, esa información se encripta, es un código alfanumérico, es lo que después os voy a explicar que es un hash, ¿no? Realmente es muy importante eso, tenerlo claro, porque precisamente para el secreto empresarial nos permite
que esa información que nosotros consideramos secreta siga siendo secreta. ¿Por qué? Porque es que nadie puede ver lo que está alojado en ese archivo, a no ser que seamos nosotros mismos, porque al final es un código alfanumérico, está encriptado. Y precisamente para dar validez a que sea secreto, ¿correcto? No es nada nuevo porque está distribuida, como os decía, a través de Internet, ah, consensuada como muchos servicios de la propia red, abierta como todo Internet y seguro porque son con tecnologías hash, o sea, hasheamos toda esa información, que es una tecnología que viene, como os decía, como os pongo aquí, desde 1953, como para que veáis que esa tecnología no es tan nueva, pero sí cómo se hace uso de esa tecnología blockchain ahora, ¿no? Porque además la tecnología blockchain se utiliza ahora en muchísimos aspectos, ¿no? Desde lo jurídico a lo musical, a lo artístico, etcétera, ¿no? Y ahora con todo el tema de metaverso y avatares y estos mundos o esa realidad virtual, pues realmente toda la parte de non-fungible tokens, o lo que llamamos NFTs, pues utilizan la tecnología blockchain o se apoyan, mejor dicho, en la tecnología blockchain, ¿no? Para demostrar jurídicamente las transacciones que se realizan en esos mundos virtuales como son los diferentes metaversos, ¿no? Pero eso ya sería otro webinar porque es un tema mucho más complejo, ¿no? Pero para que veáis qué es el blockchain, no sé, es una tecnología que permite jurídicamente dar validez a que un contenido, un archivo digital nos pertenece en un momento y en una fecha determinados, ¿no? Como os decía, es muy importante la tecnología blockchain porque lo que hace es utilizar el hash, que es un algoritmo matemático que transforma, como os digo aquí, cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie de caracteres con una longitud fija. Es decir, para explicaroslo muy simple, lo que hace un hash es convertir un mensaje en un código alfanumérico. Como veis aquí el ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un archivo digital que pone el zorro, hasheamos ese archivo digital mediante blockchain y nos da un código alfanumérico. Es muy importante siempre cuando utilizamos la tecnología blockchain, pues almacenar en nuestro sistema el documento inicial junto con el documento hasheado, ¿no? Porque eso nos va a permitir siempre hacer toda la trazabilidad desde el mensaje inicial al mensaje hasheado, ¿no? Al mensaje almacenado ya mediante la tecnología blockchain, ¿no? Y cualquier cambio que nosotros hagamos sobre el contenido inicial, sobre el archivo digital, esto nos va a generar un hash, o vamos a tener que generar, mejor dicho, un hash diferente, porque si no ya no será el mismo código alfanumérico que inicialmente tenía, ¿correcto? Con lo cual, cuando nosotros implantamos esta tecnología con esta plataforma en los clientes, siempre hacemos hincapié en esto. Uno, almacenar siempre el contenido, el archivo inicial junto con el archivo hasheado y cualquier versión .2, .3, .4 del archivo inicial, pues elaboramos o procedemos con otro hash para que vaya vinculado a esa nueva versión del documento, ¿no? Nuestra tecnología, nuestra solución blockchain mediante la plataforma blockchain que nosotros llamamos para la creación de evidencias jurídicas es muy, muy fácil de implantar porque utiliza las tres redes de blockchain, que es Ethereum, Minchain, Alastria, que es a nivel español, Minchain, que es de Indra, Ethereum, que es la red que utiliza, por ejemplo, todo el tema de criptomonedas y coins, ¿no? Que se basa en el Ether, ¿no? Con lo cual el flujo de valor pues se altera diariamente porque el Ether es algo que oscila, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un archivo digital que nosotros consideramos, por ejemplo, secreto y que nosotros queremos hashear, ¿no? Aquí os voy a hacer hincapié en que la tecnología blockchain se puede utilizar para el secreto empresarial mayoritariamente, pero también se puede utilizar para otros contenidos o otro know-how que nosotros consideramos importante en nuestra compañía, pero que no sea secreto empresarial. También lo podemos evidenciar jurídicamente y podemos hacerlo mediante tecnología blockchain, ¿no? Nosotros tenemos un usuario
podemos tener todos los usuarios en la plataforma que queramos, hay un único administrador, el administrador ve todo lo que hacen los usuarios, cada usuario solo ve lo que él sube a la plataforma, esto es un tema de seguridad de la información, ¿no? Tenemos un documento registrado que hasheamos, con lo cual subimos a la plataforma blockchain, que se guarda mediante tecnología de smart contract y se almacena simultáneamente en las 3 redes que os decía de blockchain: Ethereum, Mintchain y Elastia, ¿vale? Se emite un certificado que después vamos a ver qué es. Ese certificado lo almacenamos junto con el contenido, con el documento registrado, con el documento hasheado y el certificado. Ese certificado es la prueba jurídica que hemos preconstituido frente a terceros de que ese contenido, documento registrado en nuestros sistemas nos pertenece. ¿Correcto? Eso es, digamos, el diagrama de flujo de cómo utilizamos nuestra plataforma blockchain, ¿no? Por ejemplo, aquí os pongo un ejemplo, ¿no? Esta sería la interfaz, ¿no? de acceso a la tecnología blockchain, ¿no? Nos da una trazabilidad porque podemos identificar cualquier tipo de archivo digital desde su creación. Esto es una prueba de existencia. Esto realmente es el meollo, es lo que nosotros queremos conseguir, una prueba, preconstituir una prueba jurídica. En ningún momento sale de nuestros sistemas, por lo cual es un método muy seguro, muy versátil, porque podemos almacenar cualquier tipo de archivo digital, incluso hasta 2 gigas. Y es accesible porque las licencias de uso y de certificación pues son muy reducidos, ¿no? Os he puesto una serie de ejemplos aquí importantes porque aquí veis a la izquierda de la slide, veis un modelo de certificado, es decir, ese sería el certificado que la propia plataforma que utiliza blockchain pues genera, ¿no? Aquí lo veis más pequeño, pero después en casa cuando revisáis si queréis pues esta presentación veréis que aparecen el título de nuestro archivo, quién es el autor. Los autores pueden salir o no. Realmente quién es el titular, sí, es lo importante. En este caso pues sería pues, Clark Modet, el titular de ese archivo, pues seríais vosotros mismos. Los autores, ya os digo, los ponéis o no ponéis, eso es opcional. Y después salen la certificación con los hashes en las 3 redes de Alastria, Mintchain y Ethereum, que es los 3 apartados en azul que aparecen abajo con los códigos alfanuméricos, ¿no? Para que veáis si hay jurisprudencia a nivel internacional de aceptación en tribunales, en procesos de pruebas generadas mediante tecnología blockchain, ¿no? Aquí, por ejemplo, en China, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Francia y en Italia y en España empieza a haber ahora, porque realmente como es una tecnología que se ha implantado muy recientemente, pues todavía no hemos tenido tiempo, pero ya sí han salido algunas sentencias, con lo cual ya se han admitido a trámite pruebas generadas mediante tecnología blockchain, ¿no? Con lo cual la validez jurídica es total, al 100%, ¿no? Os pongo una serie de ejemplos de jurisprudencia internacional de vulneración de secreto empresarial, ¿no? Para que veáis también la importancia del secreto empresarial, ¿no? Os pongo grandes marcas, pero también hay a nivel mucho más pyme, ¿no? En Ferrari, por ejemplo, la revelación de secretos empresariales por parte de un ingeniero que se fue a la competencia, si no recuerdo mal, era al McLaren, ¿no? Ahí fue condenado el ingeniero y McLaren por vulneración de secreto empresarial de Ferrari, ¿no? Lo mismo pasó con Procter Gamble versus Unilever, ¿no? Con el tema de correos electrónicos que se demostraron que vulneraban el secreto empresarial porque había un tema de espionaje corporativo, ¿no? También en el caso de Gillette, con una competencia, ahí también fue por un tema de diseño industrial, ¿no? Diseño industrial que era considerado secreto, ¿no? Por parte de Gillette y que un competidor utilizó mediante la captación de un directivo de Gillette para vulnerar secretos empresariales de la marca Gillette, ¿no? En España ahora precisamente, muy recientemente, yo tuve conocimiento hace una semana o 10 días, la Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a indemnizar por valor de casi 5 millones de euros, como veis, 4,2 millones de euros, por violación de secreto empresarial a una empresa, ¿no? Esto ha sido
caso reciente, la Audiencia Provincial de Barcelona, como veis, el 20 de mayo del 2022, con lo cual, tras revocar la sentencia absolutoria de primera instancia, confirma que la demandada, en este caso se valió, era una ex empleada, se valió de una sociedad vinculada para eludir su deber de confidencialidad impuesto para conocer secretos empresariales, ¿no? Ella había tenido acceso, como os decía, como directiva del secreto empresarial, y a través de un entramado de empresas vinculadas y superpuestas, pues vulneró la confidencialidad firmada en su día mediante secreto empresarial con su antigua empresa, ¿no? Esta es la primera sentencia condenatoria de secreto empresarial de España, ¿no? Como veis, la importancia, pues, por el importe es muy importante, ¿no? Entonces, por mi parte, habría terminado. Espero que os haya quedado muy claro el tema o meridianamente claro el tema del secreto empresarial y el tema de la tecnología blockchain utilizada para generar esas evidencias jurídicas de- de- de que algo en un momento determinado pues está alojado en estos sistemas, con lo cual nos legitima como valga la redundancia, legítimos titulares de lo contenido en ese archivo digital. Cualquier pregunta que tengáis, pues estaré encantado de resolverlo. Si no, lo resolvemos en un futuro